Rafael, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Mucho gusto en saludarte. Me perdonarás que traigo esta voz un poco así como cavernosa, pero pues el aire y el frío y todo lo demás. Bueno, Pepe, yo creo que este discurso del señor general secretario nos coloca no por primera vez ante una declaración de esa misma categoría. Yo recuerdo que en otra ceremonia del Día del Ejército, el general secretario también externó el respaldo de las Fuerzas Armadas a la obra de construcción nacional que ha emprendido el presidente de la República. Creo que no es la primera vez que lo dice, quizás fue la primera vez que lo dijo en los tonos que llamaron tanto la atención en esta ocasión del 20 de noviembre. Sin embargo, y no por tratarse de una reiterada oferta de respaldo y lealtad al presidente, debemos olvidar algunas cosas que son importantes. Yo no creo que la lealtad de las Fuerzas Armadas sea únicamente a su comandante supremo. Nadie le quita al presidente de la República lo que la Constitución le otorga. La Constitución le otorga el mando supremo del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, ahora también de la Guardia, porque así es la estructura del Estado. Pero no son los militares, sobre todo los mandos militares, no son empleados del gobierno. Son responsables de la seguridad nacional y deben responderle al Estado, no al gobierno. ¿Cómo se le responde al Estado si el Estado no es una persona a la cual le puedas ir a tocar la puerta? Se le responde al Estado acatando el mandamiento constitucional, no acatando las directrices políticas de uno o de otro gobierno. Yo creo que si en otros tiempos alguno de los anteriores secretarios de la Defensa hubiera aplaudido lo que se ha llamado el proyecto de nación de la Cuarta Transformación, habrían sido mucho peores las reclamaciones y las quejas. Y en este sentido, Pepe, hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que dice el señor secretario. Él habla de un proyecto de nación. Yo no creo que México sea una nación en proyecto, porque un proyecto es algo que todavía no se consolida y que no existe y que no está ahí. México es una nación constituida con instituciones importantes, una de ellas son las Fuerzas Armadas, y entonces yo creo que esa frase del proyecto de nación pues resulta hasta ofensivo si se analiza desde el punto de vista constitucional. Esta nación no es un proyecto. Esta nación es el hogar de 130 millones de mexicanos con una integridad territorial que el ejército debe conservar, preservar y hacer respetar. Esa es su primera función. Y para hacerlo debe guardarle lealtad a la Constitución y a la nación. Por eso es el ejército nacional, no el ejército gubernamental. El jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, no es propietario del ejército. Y si ahora el general secretario le agradece al presidente que en estos 3 años haya sido lo suficientemente generoso para otorgarles la confianza y darles un montón de cosas que no están inherentes a la condición de la vida castrense, como construir sucursales de bancos y custodiar vacunas y construir un aeropuerto y una pista y una carretera. Ese es otro asunto. Esa sí es la parte operativa del ejército, pero la parte sustantiva del ejército no puede estar adherida a un proyecto político. Y claro, el señor secretario no mencionó ni al partido ni a la Cuarta Transformación,
Pero en estos tiempos, en este contexto, la palabra transformación solamente tiene un sentido. Y al aludir a ese sentido se está aludiendo al constructor de esa idea que quiere incorporar su proyecto a la nación. Pero no podemos seguir hablando de que estamos proyectando una nación como si estuviéramos proyectando una obra pública. Entonces yo creo que sí, el secretario de la Defensa se dejó llevar quizás por la gratitud de las condecoraciones y de las muchas misiones y tareas que se le han encargado al ejército. Pero una cosa es su sentimiento personal frente al jefe del Estado y otra, su absoluto apego al Estado. El ejército debe proteger al Estado Nacional, no únicamente al presidente de la República. No son sus guardianes, son los guardianes de la nación. Gracias, Rafael, por este comentario. Gracias, Pepe. Mucho gusto y buenas noches. Mejórate pronto esa voz, nos sí, hace falta. Ya. No, que se me quede así la voz. Pues, que se oiga transparente y lejana también. Ahora que ya no está mi amigo Enrique Rocha, pues a ver si le gano, ¿no? Que te den algún papel por ahí de vampiro de la zona rosa. Que te vaya muy bien. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.